Muy buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo del momento en que ustedes dispongan de su tiempo para presenciar una edición más de nuestro programa En Política, la Verdad Primero. Bueno, ante todo han ocurrido algunos hechos en el curso de este periodo en que hemos tenido la pausa quincenal que hacemos habitualmente, algunos hechos que ocupan nuestra atención. Yo sencillamente los voy a enumerar y, como bien dijo la ministra de Seguridad, ya van a entender qué tiene que ver con el tema que desarrollamos hoy, cuyo título hemos propuesto como El camino de las nuevas derechas triunfantes en gran parte de Europa y en la Argentina en particular, hacia el totalitarismo. Algunos se han escandalizado de estas afirmaciones, pero como todo puede ser probado y demostrado, todo lo que es sensato y racional puede ser probado, bueno, las pruebas estarán a la vista de quien quiera entender. Quien quiera entender, entienda. Algunos hechos que nos llaman la atención, como por ejemplo la promulgación final, la sanción final, mejor dicho, de la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Hemos presenciado, todos creo en tiempo real, un desempate histórico que ha tenido a su cargo la vicepresidenta Victoria Villarruel. Esta vez ese penal decisivo no ha sido como en el caso de Cobos, sino que ha tenido una dimensión completamente opuesta, ha sido favorable, no negativo, no positivo, como se dijo en aquella célebre jornada parlamentaria. Eso por un lado. Por el otro lado hemos tenido la participación del presidente Javier Milei en la reunión del G7, pero no como un G8, sino como país modelo para implementar el modelo de la inteligencia artificial, como país probeta para implementar el gran modelo de la inteligencia artificial, por lo demás claramente propuesto en la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Y otro de los hechos importantes que tendrá que ver con el desarrollo que tengo previsto para ofrecerles en el día de hoy, tiene que ver con la intervención justamente del presidente argentino también a propósito de algunas presentaciones públicas que ha hecho, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, el Día de la Bandera. Y no quiero dejar pasar por alto también, en el sentido del modelo, del proyecto de inteligencia artificial, la intervención de Jorge Mario Bergoglio, el padre Bergoglio, como le gusta que lo llamen, y creo que es más propio llamarlo de este modo, la intervención, digo, del padre Bergoglio a propósito y con posterioridad de la reunión del G7 en el sentido de promover la utilización de la inteligencia artificial en beneficio del bienestar de la persona humana y de la exaltación de la dignidad de la persona humana. Esto será objeto de mi desarrollo. Trataré de demostrar aquí que en verdad esto no es una defensa de la persona humana, sino absolutamente lo contrario. El triunfo de las derechas en Europa, que cabe señalar en este elenco de novedades que hemos tenido, también tendrá que ver con mi desarrollo e involucra estas afirmaciones, este guión narrativo de Jorge Bergoglio, que se encadena esta vez no en los motivos izquierdistas, sino en los de la llamada nueva derecha, en defensa de la vida, de la dignidad de la persona, etc. Habrá ocasión entonces de ofrecer un desarrollo. Hace ya algunos años me tocó establecer como eje de mis reflexiones en el campo de la filosofía política tres grandes conceptos que eran los conceptos de orden natural, orden político y orden jurídico. Los había establecido como si se tratara de una línea de fundamentación, de una secuencia de fundamentación, siendo el de orden natural el fundamento del orden político y ambos el fundamento del orden jurídico, que es la estructura, por decirlo de alguna manera, ósea del ordenamiento político. La Constitución jurídica, la ley fundamental, no es más que una expresión política de esa voluntad de conducir a la comunidad hacia el bien común político. Un proyecto político que se hace jurídico, que se declara en línea de principios
como orientación normativa para todo el sistema legal. Bueno, esta secuencia que yo establecí hace ya algunos años como eje, decía, de mis reflexiones, tenía un cuarto elemento, que es el elemento de la razón humana, que permite pasar de un nivel al otro. Por ejemplo, el orden político es el resultado de la lectura que la inteligencia humana realiza, la contemplación, si podemos hablar con mayor propiedad aún, del orden de la naturaleza. A ver, dicho en pocas palabras, el ordenamiento político es de alguna manera un ordenamiento conforme a la naturaleza de la persona humana, no para animales brutos, sino para la persona humana. En el lenguaje de Santo Tomás de Aquino diríamos exactamente esto, que el arte político imita la naturaleza a través de la racionalidad, de la inteligencia. Hay que aclarar estos conceptos que a veces se utilizan en forma intercambiable, sin ninguna aclaración, que la razón no es otra cosa que la inteligencia en movimiento. La definición no es mía, sino que pertenece a Alberto Magno y fue enunciada ya en la primera mitad del siglo XIII. Bueno, me parecía que este eje de orientación iba a servir para el desarrollo de mis estudios posteriores, pero en los cambios actuales, con la irrupción de este modelo tecnológico al que asistimos en los años que corren, en los días que corren, me ha parecido necesario establecer alguna pequeña modificación, un pequeño matiz. Ya no es apenas la inteligencia humana la que hace posible el pasaje del orden natural hacia la constitución del orden político y del orden jurídico, sino mediante la intervención sanitaria. La intervención sanitaria en el ámbito, en el receptáculo propio del cerebro, que es el órgano de la inteligencia humana. Quienes siguen mis exposiciones saben de lo que estoy hablando a esta altura. Y para quien lo hace por primera vez, distingo. Una cosa es el don de la inteligencia, al que habré de referirme en unos minutos más tarde, y otra cosa es el órgano de la inteligencia, que es el cerebro. La operación sobre el cerebro pretende modificar, la operación, digo, tecnológica sobre el cerebro, pretende modificar la inteligencia humana y condicionar de esa manera tanto el ordenamiento político como el jurídico. De esto hemos hablado también en algunas otras entregas de este programa que venimos desarrollando ya por su versión número 8 en el día de hoy. Digo, entonces, se trata de una intervención sanitaria, pero no de una intervención sanitaria en sentido estricto, sino que me refiero aquí, abro un concepto para ir cerrándolo en el curso de mi exposición, especialmente en la segunda parte, el concepto, digo, de medicina holística. El lector, el oyente, el televidente habrá escuchado ya muchas veces, todo es holístico en nuestros días, ¿no? Todo, la economía es holística, la salud, la medicina es holística, la política es holística, la moral es holística. Consecuentemente, era pertinente hacer esta referencia aquí. Digo entonces, esta intervención que me conduce ahora, lógicamente, a tratar el problema de las maneras, de los modos posibles en que la persona humana posee la inteligencia. Quiero subrayar en esta parte inicial de mi exposición que me propongo demostrar que el camino de las nuevas derechas triunfantes en Europa, triunfantes en nuestro país, conduce hacia el más radical totalitarismo. No se trata de una opción redentora frente al totalitarismo, sino de su propedéutica, para que el televidente no pierda el hilo de la exposición. En este momento me toca desarrollar los modos posibles en que la persona humana puede poseer la inteligencia. Y ese es el guión de mi exposición, de aquí en adelante. Digo entonces, hay dos modos en general de poseer la inteligencia en el caso de la persona humana. Uno es por participación de Dios
en la criatura. Dios participa a la persona humana ya en el seno materno de la inteligencia, del don de la inteligencia, que, dicho sea de paso, es una participación de un don divino que lo asemeja en cierta medida al hombre con su creador. La posesión de la inteligencia que le confiere también a imitación del creador la capacidad de ser él también señor de sus actos. De esto hablaremos en el curso de lo que resta de mi exposición. Digo entonces por participación. Dios nos confiere, dicho ya no metafísicamente, sino en lenguaje teológico, para que mejor se comprenda, Dios nos participa en forma gratuita del don de la inteligencia, que poseemos en forma rigurosamente personal. Hay otro modo en el cual podemos poseer la inteligencia, diría yo, como un auxilio a las operaciones de la vida humana. Y ya entramos de este modo en el campo de la tecnología que tanto preocupa el devenir de nuestros tiempos, del tiempo que vivimos. Me refiero, por ejemplo, al caso en que cuando ingresamos a un banco se abre la puerta o se cierra sola. Me refiero al caso de la utilización de la telefonía celular, de los teléfonos inteligentes. Ayudan de Alexia, a la famosa Alexia, ¿no?, que todos conocen mejor y que no vale la pena dispensarle tiempo aquí. Digo, esa inteligencia es artificial y se posee como ayuda, supuestamente, de la naturaleza humana. Pero hay un modo más radical, que este es definitorio, de poseer la inteligencia humana, de poseer la inteligencia en la persona humana. Digo, no por participación, sino en este caso como identidad entre Dios, o mejor dicho, entre la divinidad y ese nuevo modo que es la inteligencia, esta vez artificial. No solamente el medio ambiente se ha divinizado en el caso del proyecto de la Cuarta Revolución Industrial, sino que se ha divinizado también la inteligencia humana. Vamos camino, entonces, a esa demostración. La manera, entonces, de probar el contraste entre dos modos de inteligencia, la inteligencia que Dios le confiere en el acto de creación de cada uno de nosotros, de la persona humana, digo en concreto, en su relación, en su confrontación con este modo que la sustituye, que sustituye el don de la inteligencia por el de la inteligencia artificial, provocando, como digo, una cierta identidad entre la inteligencia, digamos, artificial y la propia persona humana, o inclusive las cosas, cuando nos referimos a la inteligencia de las cosas, esa que nos permite en el supermercado tomar un producto y que lo lea una computadora. Ese producto posee una inteligencia de las cosas. Nuestra ropa, pretendidamente, poseerá a futuro, un futuro muy próximo, también una inteligencia de las cosas que facilitará, así como el VAR de nuestra ubicación geográfica y en el tiempo, valga la redundancia, en tiempo real. Confrontamos esos dos modelos entonces. Me refiero en primer lugar al llamado modelo de la participación. Lo he llamado yo de esa manera para facilitar la comprensión. La participación de Dios en nosotros del don de la inteligencia. Me ha parecido encontrar aquí una fuente esclarecedora, nada menos que en la Suma contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino, en la segunda parte, en el capítulo 46, 47, hay argumentos, hay axiomas que nos van a permitir comprender mejor el resto de mi desarrollo y un juicio crítico acerca de la inteligencia artificial. ¿De qué modo podemos juzgar con pertinencia, con rigor científico, acerca de esta grave cuestión que hoy nos ocupa? Recuerden, los señores televidentes, que la inteligencia artificial no se refiere tan solo al aspecto personal, antropológico de la persona humana, sino a aquello llamado del estado mínimo, ¿no es cierto? Ese es un poco el punto.
Antes de entrar al análisis de este modelo, diría yo, trascendente, que tiene a Dios como alfa y omega de la inteligencia que poseemos, quisiera presentarles en pantalla un video que contiene una falsa narrativa, veremos por qué es falsa, en el capítulo de mis conclusiones, pero que tiene que ver con la inteligencia. Vean ustedes como en este pequeño video que vamos a poner en pantalla, se puede comprender ese traslado de la divinidad a la propia persona humana. Por favor, si podemos poner ese video en pantalla. There is a battle for our very humanness that is unfolding right now. It's an ancient battle. Frame it as a battle between good and evil, or light and dark. Ultimately, light and dark are simply energies until we give them the significance that we give to them. There's something deep within each of us that is so powerful, so precious, so sacred, so beautiful, that nations will go to war with other nations to keep us distracted. It is the power of human divinity that is only possible through the biological body. The power within us to transcend perceived limitations. There is a movement, the transhuman movement, to replace our bodies with synthetics, chemicals in the blood, sensors under the skin, computer chips in the brain, artificial intelligence. By virtue of doing so, it steals from us our ability to access our divinity. So what we're seeing playing out in the world today, whether you're looking at Ukraine and Russia, the role of America, or you're looking at the Middle East, you're looking at Israel and the Palestinian, and you look at everything happening all around that, they're happening now because the battle for our divinity has intensified to such a degree that these are the events that it takes to keep us from that inner focus. Now, I'm not saying that everyone, every politician, every leader of every nation certainly is aware. Many of them are pawns. They don't even know that they're pawns in this ancient battle of good and evil, of light and dark. Dejamos entonces abierta la polémica que abre este video, sin otra conclusión parcial que indicar cómo quien pretende oponerse al modelo totalitario del globalismo de la Cuarta Revolución Industrial apela, se refugia, se atrinchera en lo divino que hay en el hombre. Pero precisamente este es el guión de la Cuarta Revolución Industrial, haber trasladado lo divino por relación de identidad al interior de la persona humana. Esto es el centro, es el guión antropológico y fisiológico, biológico de la Cuarta Revolución Industrial. Se trata de una falsa oposición, pero esto habrá que demostrarlo en la segunda parte, en el segundo momento de mi exposición. Retomo entonces mi hilo expositivo a partir del modelo de la inteligencia que Dios nos participa en nuestra condición de persona humana. Digo, entonces, Santo Tomás explica allí en ese capítulo de la segunda parte de la Suma Teológica, capítulo 46, al que hago hacer referencia, algo que es de sentido común. Conviene, a los efectos de comprender el orden del universo creado, conviene que una inteligencia superior esté en el principio, precisamente, de todas las cosas. Y es nada más ni nada menos que la inteligencia divina. Un poco, para quien quiera profundizar, se trata de la primera vía, si ustedes quieren, de la comprobación, de la demostración racional de la existencia de Dios. Aristóteles la va a llamar la vía del movimiento, nosotros la asemejamos a ese primer motor inteligente de todo cuanto existe. Me ha parecido encontrar un paralelo con dos lugares de las Sagradas Escrituras. Uno de ellos es la cronología del Génesis, que la Cuarta Revolución Industrial se propone invertir como obra que es del Anticristo. El señor Klaus Schwab, mentor visible, pero no el único y excluyente de la élite globalista, emprende con esa tarea la tarea propia, específica del Anticristo y de sus ministros, que son los miembros de ese staff globalista que todos bien conocen, por lo menos a los que se presentan diariamente en nuestros medios de difusión. Dios entonces es el principio intelectivo del orden que conocemos. El paralelo
también se puede establecer, me pareció pertinente, con el Evangelio de San Juan, cuando habla, para mi modo de ver, uno de los más filosóficos, por no decir el filosófico, el Evangelio filosófico por excelencia, cuando dice que en el principio estaba el verbo, en argé, logos, en griego. En el principio, argé, logos, el logos, la palabra, el verbo, la inteligencia en su estado de máxima perfección, era el principio antes que toda otra cosa creada. En el principio estaba el verbo. Pero digo entonces, este verbo, este logos, no es apenas logos, en el principio no hay apenas un logos, sino que también apuntando siempre nuestra atención al Evangelio de San Juan, no es solamente logos, sino que es phos en griego, quiere decir luz y luz verdadera. Recapitule, por favor, el televidente un poco a las palabras que utiliza el relator de aquel video que acabamos de ver, de esto de la luz divina, etcétera, que es motivo de ese video que pusimos a consideración. En el principio estaba el verbo, pero que era un verbo que era además luz y luz verdadera, dimanante de toda luminosidad. Me permito, a partir de estos textos, de la Summa contra Gentiles y de los lugares de las Sagradas Escrituras, me permito proponerles algunas conclusiones, dos en concreto, tomando justamente las tesis de Santo Tomás en la Summa contra Gentiles, en el lugar indicado. Es conveniente y pertenece no al plano de la fe, sino del sentido común, concluir que toda causa imprime su sello en los efectos. Y Santo Tomás nos da un ejemplo. Todo lo que es cálido proviene de una causa que es el fuego. Todo lo que es luminoso proviene de una causa que es la luz, el motivo que phos en griego, que acabo de mencionar. Pero también, si vamos un poco a la profundidad de esta expresión de Santo Tomás, hay que concluir que la causa por excelencia no apenas pone su sello en los efectos, sino que además les confiere grados de perfección. Porque siendo Dios, no apenas la inteligencia por excelencia, sino la perfección por excelencia, y en atención al primer principio que acabo de enunciar, es pertinente que Dios le confiera a la persona su perfección a cada una de sus criaturas, según niveles de perfección. Emergen de aquí, me refiero a la perfección, llamamos técnicamente perfección primera. Las personas, todas somos perfectas. No porque realizamos operaciones morales y políticas perfectas, sino por el hecho de ser lo que somos, en el acto, de la creación. Nuestra perfección hasta ahí radica en esto. ¿Qué pasa con la perfección moral? Es capítulo de la filosofía moral, de la filosofía política. Es el ámbito de nuestro libre arbitrio, de nuestra libertad, de la que ya hemos hablado en otro momento. Estos dos principios, estas dos conclusiones, podrían encuadrarse en lo que yo llamo la ley de los miembros. La ley de los miembros, la ley, por ejemplo, de la gravedad, que hace que una piedra caiga hacia el centro de la Tierra. La ley de los miembros es la que justifica y explica el movimiento a partir de estos dos grandes principios. Pero como tratamos en especial de la persona humana, Dios imprime a la persona humana su perfección, no apenas su sello, sino su perfección, confiriéndole, como dije, el don de la inteligencia. Y esto ahora tiene un nuevo significado. Al otorgarle el don de la inteligencia, lo hace semejante, como decíamos, a Dios mismo. Pero dado que conviene que las inteligencias también posean voluntad y afectividad, es necesario para el buen cumplimiento de los fines perfectivos del hombre una segunda ley
que es la ley de la gracia santificante. No alcanzamos la salvación ni los fines honestos que nos proponemos mediante el conocimiento, no los alcanzamos solo con la voluntad, ni solo con los afectos. Sin mí nada podéis. No los alcanzamos a no ser mediante la participación de la vida de la gracia que obtenemos mediante nuestra participación, reitero, de la vida sacramental. Conviene al hombre, entonces, poseer la inteligencia, poseer la voluntad y los afectos. Conviene también la vida de la gracia que fortalece principalmente la voluntad y esclarece el entendimiento. Vean ustedes qué importante que es la inteligencia y qué elevadísimo grado de dignidad se confiere al hombre cuando se lo examina desde la perspectiva de Dios creador y no de la persona humana, como si fuese el centro, el alfa y el omega, según el modelo iluminista, sino según el modelo cristiano, realista y metafísico que nos enseña Santo Tomás y las Sagradas Escrituras, y la fe sobrenatural en Dios. Digo entonces, conviene que el hombre posea estos atributos. Esto nos lleva a concluir, nos lleva a sacar otras tres conclusiones. Una en el plano antropológico, de la moral, otro en el plano de la vida política y otro en el plano de la metafísica que vengo desarrollando. Desde el punto de vista de la metafísica, conviene entonces, según el plan de la creación, conviene que Dios creara todas las cosas otorgándoles grados diversos de perfección, una jerarquía de perfecciones, aunque esto resulte chocante para la mentalidad igualitaria moderna, post-rusoniana, si quieren, para trazar un hito. Conviene que las criaturas intelectuales que poseen los atributos de la inteligencia, la voluntad y los afectos estén en la cúspide del orden de la creación. Digo, la persona humana que pretende ser ahora puesta en el último escalón del orden de la creación por el modelo de esta cuarta revolución industrial. Una otra conclusión pertenece al plano de la moral individual. Nosotros, como poseedores de esos tres niveles, de esas tres potencias del alma, somos dueños de nuestras acciones voluntarias, que son morales y que son políticas. Realizamos los actos honestos y también los deshonestos por una moción interior. Les pido, por favor, subrayar esta parte de mi exposición porque será de capital relevancia para entender el modelo antagónico de la inteligencia artificial. Digo, un acto voluntario perfecto, cuarto libro de la Ética de Aristóteles, de la Ética Nicómaco, es aquel que realizamos poseyendo dominio del principio, de los medios y de los fines de las acciones morales. Somos completamente libres de obrar o de no obrar, pero lo hacemos a partir de una moción interior. Somos dueños y señores de nuestros actos, como Dios lo es a su nivel y con las distancias debidas. Hay un hermoso verbo griego que explica acabadamente este proceso interior de convicción que fluye en acción moral y política. El verbo peito en griego. Es excelente la descripción que nos ofrece. Sin detenerme demasiado en eso, simplemente señalar esta segunda conclusión. Y la tercera, que afecta a la comunidad política. ¿De qué manera? Se habló en la antigüedad y también en la Edad Media, después de la Revelación, que el modelo de la comunidad política está tomado del orden de la naturaleza y de la naturaleza humana en particular. Así como el cuerpo tiene la cabeza, el cerebro y la inteligencia y los órganos que le responden para hacer posible la vida humana, la vida política tiene una autoridad, una cabeza, un centro dimanante de poder que hace posible la consecución de un fin honesto. Se lo llamó en la antigüedad modelo organológico, por similitud a los órganos del cuerpo. Pero después de la revelación, después de la predicación de los apóstoles, se le dio otro modelo, se le dio otro nombre. Ya no se llamó apenas organológico, sino ontoteológico, porque ahora no es la persona, sino Dios y en especial
el orden de la creación. El orden político es un microcosmos. Utilizo aquí un concepto muy frecuente en Erich Fegelein, filósofo político del siglo XX, contemporáneo de Leo Strauss, al que me he referido en las antípodas, naturalmente, de Erich Fegelein. Digo entonces este concepto de tomar a Dios como alfa y omega, pero como paradigma en cuyo interior, en el interior, digo, de la creación, de ese movimiento de alfa y omega de la creación, desde el principio al fin, y colocar dentro, por analogía, el orden político. Allí está el lugar, precisamente, del orden político. Al cabo de esta primera parte de mi exposición, les podría decir entonces que debemos reconocer dos circularidades. Una circularidad trascendente que reconoce a Dios como principio y fin, el orden de la creación, en cuyo interior se constituye el hombre, esto es tarea humana, de la inteligencia humana, creada y conferida por Dios, no de la inteligencia artificial, creada por modo de participación, como subrayé al comienzo. Ese modelo de trascendencia vertical es el paradigma, es el horizonte en el cual encontramos el orden político. Por eso hablamos de constitución del orden político. Estatuir, poner dentro, como dentro y en armonía. En arjé, ¿qué significa armonía, no? Dentro del orden de la creación. El orden político es un microcosmos y la persona humana también es un microcosmos del orden político y del orden de la creación. Y el otro modelo es el modelo de una circularidad inmanente, que es el que emerge del proyecto de la inteligencia artificial divinizada, pero que sitúa en un hombre, no en el hombre en general, sino en un hombre, el dueño, por decirlo vulgarmente, de la llave de los algoritmos y de la inteligencia artificial, del neoemperador del Estado mundial. Ese es el sustituto de Dios, ese justamente es el nuevo, el anticristo, es el centro de referencia del nuevo ordenamiento político. Creo que con lo dicho hasta aquí podríamos ir redondeando esta primera parte. Hemos confrontado de la mano de la descripción de los dos grandes modelos de la inteligencia, hasta aquí bastante somera por lo demás, estas dos circularidades. Cabe destacar, digo, la inmanente y la trascendente, ¿no? Pero cabe destacar que el círculo al que tantas veces me he referido, que habrán escuchado ustedes y que habrán visto como imagen simbólica de la Agenda 2030, del círculo de la Tierra, del círculo místico, de los laberintos circulares de meditación y tanta cosa, la carátula del libro de Marilyn Ferguson, La conspiración de Acuario, el círculo, según Santo Tomás, mirando en retrospectiva lo que dije, es la figura geométrica perfecta, porque es en el movimiento circular cuando todas las cosas vuelven al principio. Recuerden aquí los dos postulados que enuncié antes, a saber, que algo se torna perfecto cuanto más se asemeja a la causa. Un efecto, una criatura se constituye más perfecta cuanto más imita y cuanto regresa a la causa. Digo, el círculo es la descripción perfecta de ese movimiento que nos conduce a comprender la perfección. El hombre es más perfecto no porque Dios lo ha creado en la perfección primera, sino cuando a través del despliegue temporal e histórico de las perfecciones segundas que logra a través de su vida moral y política, se asemeja a Dios, cuando vive la vida política y moral a imitación de Cristo. Completa una cierta circularidad, en cuanto que la segunda circularidad recoge el mismo principio. Algo es más perfecto cuanto más se asemeja a la causa, pero a la causa que ahora es el neoemperador y la inteligencia artificial. O
sería, digamos, la antípoda de lo que acabo de explicar. Un hombre es más perfecto cuanto más manejable, cuanto más robotizado se encuentre, porque más se asemeja entonces a esa vida mecánica encerrada en un Excel que propone la cuarta revolución industrial mediante la inteligencia artificial. De esta manera creo que podemos redondear la primera parte de mi exposición para dar lugar a la segunda, tomando algunas conclusiones que nos conduzcan ya a las conclusiones finales. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Tomamos entonces algunas conclusiones de la primera parte para iniciar el camino ahora hacia la demostración del modelo de circularidad inmanente que caracteriza a la nueva derecha triunfante en Europa y cuyo guión acaba de expresar, como decía al comienzo, el padre Jorge Bergoglio en su intervención a propósito del caso de la inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver esto con la nueva derecha? A eso vamos, justamente a demostrar esta cuestión. Decía entonces al comienzo que esta inteligencia artificial se mueve en el plano de la inmanencia, en el plano de una circularidad inmanente. Propone no un ascenso hacia la trascendencia, sino un retorno sobre el yo personal profundo. Es en este momento en el cual la cuarta revolución industrial subraya, pone blanco sobre negro el paradigma cultural de la New Age, que se expresa en una de sus vertientes como la conspiración de Acuario, que coincide en ese movimiento del espíritu con la religiosidad hinduista, con la religiosidad china. Pero si fuera poco todavía, cuanto vengo diciendo en estas entregas, el televidente puede salir a la vía pública y ver con absoluta claridad la diseminación del modelo cultural y religioso chino. Esas criaturas, esos jóvenes que se ponen desaprensivamente un patito amarillo en la cabeza porque les confiere buena suerte, eso es perteneciente rigurosamente a la religiosidad china. Lo he dicho otras veces, la visita, las fotos que se toman los jóvenes y las familias enteras al lado de la expresa manifestación simbólica del demonio, que es el dragón chino, en Barrio Chino, a pocas cuadras de Belgrano, a 150 metros, ni una cuadra siquiera, apenas, está mostrando el predominio de este modelo. Ya he hablado de la circularidad de la ciudad de 15 minutos, no es el caso recapitular todo eso ahora. Simplemente mostrar que esa circularidad vuelve ya no hacia Dios, no es un ascenso perfectivo de la persona, sino que es una involución sobre el yo profundo, pero no un yo profundo, en búsqueda de esa conciencia a la que se refiere San Agustín de Hiponá, en la cual Dios habla, sino del yo profundo del subconsciente o del inconsciente, que corresponde a un nivel inferior de la conciencia.
Es el yo profundo animal, el de los instintos y de los movimientos fisiológicos. Y decía, aquí es donde confluye el modelo, no tan solo ya de la espiritualidad china, sino también del New Age, que emprendió en la década del 80 en California la conspiración de Acuario, que tiene tanta influencia en nuestros personajes políticos de la vida cotidiana. ¿Por qué? Es que de esto estamos hablando. Como decía al comienzo, ya lo van a entender. Ya lo van a entender. Es muy simple. Es solo reparar en los hechos, solo mirarlos más allá de la opinión vulgar. Vamos adelante entonces con ese modelo, el de la inmanencia, de la circularidad inmanente. Mientras que el modelo de la circularidad trascendente orienta la inteligencia hacia un camino de purificación que acaba con la visión de Dios para quienes son más perfectos, quienes logran mejor esa perfección, ese desprendimiento completo de las cosas materiales para poseer a Dios, acaba con la vida mística. Mientras este modelo nos ofrece la, digamos, visión de Dios, según que es posible, in vía, decimos técnicamente, en este mundo, logramos de ese modo la iluminación de la inteligencia divina mediante la fe sobrenatural como orientación, como luz, dije al comienzo, como recapitulación de toda la vida concreta, la vida práctica. Mientras que esto es así, en el caso de la otra circularidad que es inmanente y que retorna sobre la dimensión animal de la persona humana, no sobre la inteligencia, no sobre el alma espiritual, sino sobre el yo profundo animal y fisiológico, esto permite desatar desde dentro las pasiones más bajas, que son ahora el instinto como orientación de la vida moral y política. Este es el paradigma del androide al que se nos pretende llevar, al menos en un primer momento. Porque tampoco se trata de soltar todas las ataduras, sino solo en un primer momento, en el momento libertario al que vengo haciendo referencia. Decía entonces dos modelos. Este segundo, inmanente. Aquí, en esta segunda inmanencia, debemos subrayar dos planos de conclusiones. El primero corresponde, como dije antes, como hice por analogía en el primer modelo, en el modelo de la trascendencia, al orden de la persona humana, y el otro corresponde al de la vida política. Ya no existe en el orden de la vida política aquel modelo que llamábamos ontoteológico, organológico, que tomó inspiración en el caso del modelo de las jerarquías celestiales de Dionisio, el Areopagita, año 90 después de Cristo, convertido y discípulo de San Pablo, Dionisio el Areopagita, que dio el nombre a este modelo nuevo al que me refería en la primera parte de la comunidad política. Ya no se trata de esto, se trata ahora de un modelo inmanente que encierra a la comunidad política dentro justamente de esa introspección y que se constituye a su vez en otros dos momentos. El primero es antropológico, esa búsqueda en el yo interior de algo divino, lo que decía el video al que hice referencia antes, de algo divino en el hombre, que es producto del panteísmo, de la identificación de Dios con la persona humana, de la identificación de Dios con la inteligencia artificial. Esa integración a un todo, decía al comienzo, pero divinizado, es lo que hago referencia en este punto de mi exposición. Esto hace que soltemos nuestras pasiones, pero ¿cómo? En un primer momento que yo llamo libertario. Vean ustedes la coincidencia. Vean ustedes la coincidencia con el guión de los libertarios actuales y en nuestro país. Y aquí es donde tiene lugar el primer escalón que doy para caracterizar la complicidad de la nueva derecha con este modelo globalista, materialista, por más que sus mentores propongan lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque cuando recogemos justamente el momento libertario, imbuido de esta espiritualidad china, sin metafísica, sin fe sobrenatural, a la que renuncian explícitamente en sus libros, cuando logramos esto, la persona saca de dentro suyo lo más bajo que tiene como motivación de la vida moral y política, de la vida de relación. Pero ¿cómo lo logra? Y lo logra mediante una narrativa, lo logra mediante una emoción exterior. ¿De qué manera? Mostrándole a través de las psicotécnicas
que son la utilización de las drogas, el LSD, la cocaína. Esto es expreso, esto está en los textos, que el público corriente posiblemente no tenga tiempo de leer, pero es nuestra función ponerlo blanco sobre negro. Pero cuando todos estos instintos en ese momento libertario salen a la superficie, claramente que aquí opera un principio platónico incuestionable, que es la reducción de lo múltiple a lo uno. Las expresiones subjetivas de las libertades, de conocimiento y de obrar, que cada uno haga lo que le plazca según su subjetiva comprensión, conduce a un caos que se resuelve mediante la reducción a lo uno, mediante la reducción a la causa originaria y primera, vale decir, el totalitarismo del anticristo. La mejor escuela para llegar al totalitarismo nos la está ofreciendo el modelo libertario, este modelo de la libertad subjetiva del obrar y del comprender y del querer. Potencias del alma a las que me referí en la primera parte. Lo dicen expresamente en sus textos. Es suficiente leer La batalla cultural de Agustín Laje, plagada de incomprensiones del problema metafísico, ayuna por completo de toda referencia metafísica y negadora de todo trasfondo sobrenatural de su modelo de revolución cultural. Pero habremos de referirnos al final a eso. Simplemente para señalar ahora la reducción del momento libertario en totalitarismo. ¿Y cómo se logra esto? Mediante una persuasión también, pero por mociones exteriores. Nos llevan ahora a la acción moral y política a través de una narrativa falsa, cuando no equívoca, desde el exterior. Como digo, entonces, moción de nuestras operaciones morales y políticas. Ya no somos dueños de nuestras operaciones, ya no somos dueños de nuestras acciones. Tomo tal o cual medicamento, no porque sea bueno para mi salud y porque estoy convencido, sino porque se me amenaza desde el exterior a no poder realizar otras operaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, o cuando se me lleva mediante el engaño, haciendo referencia, por ejemplo, a la defensa de valores tales y cuales, cuando en realidad se trata de todo lo contrario. Digo, entonces, se resuelve, recogiendo un concepto que enuncié en la primera parte, en el momento holístico de las libertades, cuando todas las libertades se fusionan en un todo superior material, que es la máquina, que es la computadora, la digitalización de nuestras libertades. Es aquí donde esta nueva derecha incardina el proyecto del Estado mínimo. El Estado no es mínimo, sino omnipotente y omnipresente como Dios, porque se lo diviniza, no es que desaparece y se retira. De lo que se retira es de sus deberes para el bien común, político, pero está presente porque precisamente se ha sustituido, se ha autosustituido por el Estado mínimo digital, que todo lo ve y todo lo controla. Vale, acá, para romper un poco el hilo académico que pretendo darle, porque lo hago en una invitación a la audiencia a reflexionar un poco más seriamente en las cosas que nos suceden en el día a día. Una anécdota solamente. Me dirigía desde una localidad a la otra en el auto, acompañado por mi esposa, y ambos, por distintos caminos y distintos motivos, olvidamos de recoger dinero en efectivo para pagar los peajes. Y hicimos ese comentario en el auto: no tenemos plata para los peajes. ¿Saben lo que ocurrió? Que cuando pusimos el GPS nos estaba llevando por colectoras donde no había peaje. ¿Qué pasó acá? ¿Alguno escuchó? Algún pícaro escuchó que no teníamos dinero. Bueno, a esto me refiero, ¿no? A estas cosas que ustedes pueden comprobar también muy fácilmente y de las que escuchamos a muchos de nuestros familiares, allegados, etcétera, que han vivido esta misma experiencia. El momento holístico, la reducción totalitaria del libertarianismo se da precisamente cuando somos invitados a integrar la comunidad política en lo que Nicolás Luhmann llamó la teoría de los sistemas. Esos sistemas que estudian nuestros chicos en la escuela secundaria, el conjunto, la teoría de los conjuntos, eso es. Pero
como lo expresaba el ministro chino que participó en la última reunión de Davos, delante, con el aplauso y la presencia de Klaus Schwab, de la sinergesis, el movimiento sinergético, que significa la integración de nuestra vida moral y política en un todo irreflexivamente. Nos movemos conforme a las reglas del todo, no aquellas mociones interiores a las que hice referencia con aquel verbo griego. Nos referimos ahora a movimientos que vienen gobernados por una inteligencia única, el intelecto único al que me referí también otras veces, que hoy llamamos inteligencia artificial. Es ahí donde el libertarianismo adquiere su faz totalitaria radical. Esto demostrado hasta aquí desde el punto de vista sistemático, pero habrá que ir un poco más adelante, y eso es lo que reservo para las conclusiones, para mostrar esto en las contradicciones flagrantes que tenemos delante nuestro en el día a día. ¿Por qué? Ya casi llegando al final de mi exposición, digo que la nueva derecha nos conduce al globalismo totalitario, porque hay una sola forma de comprender la derecha. La única forma es evangélica. Estarán a la derecha los justos y a la izquierda los réprobos. Pero Dios es el centro de referencia. El católico, el Hijo de Dios, no es de derecha ni de izquierda, sino de Dios. Esto es muy importante y lo reitero. El católico no es de derecha ni de izquierda, es de Dios. Es Él el que nos pone en un lado y en el otro para que entendamos. Si vamos a la etimología, en alemán, en latín o en griego, como quieran, podríamos llegar a la misma conclusión. No lo voy a hacer acá, no es el caso, no es el caso. Vamos a lo esencial, vamos a lo esencial. ¿Por qué digo que la nueva derecha es una falsa derecha, que emprende una falsa narrativa, que conduce al totalitarismo? Por algunas características que habremos de enunciar. La primera de ellas, porque desde el punto de vista histórico, quienes hablan de batalla cultural evidencian un craso desconocimiento de la historia del concepto que emprenden. Es sorprendente escucharlos hablar de batalla cultural haciendo manifiesta omisión de un autor contemporáneo que se ha caracterizado por escribir justamente en favor de la verdadera cultura católica. Me refiero al profesor Alberto Boixadós, ya fallecido, pero contemporáneo mío, que tengo unos años más que estos jóvenes imberbes que se proponen esta empresa. Esa es la primera característica, desde el punto de vista histórico. La segunda, desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista sistemático, carecen de una metafísica de base que les permita comprender que la cultura no es un concepto histórico, no es un concepto pasajero. La cultura emerge del culto debido al Dios verdadero, porque detrás, en el principio y en el fin del concepto de cultura, hay una discusión teológica. El principio de la cultura, sí, ciertamente es el cultivo de la tierra, pero es el culto debido a Dios creador. Esto está ausente en el discurso de esta nueva derecha, que triunfa en el mundo entero. Una falsa concepción acerca del conocimiento. ¿Qué dice la nueva derecha acerca de la revolución del conocimiento? Posee un proyecto del conocimiento, un proyecto nociológico que restaure la aprehensión intelectual de las esencias, en absoluto, en absoluto. Y sin esto, cuando se habla de valores, del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, de lo bello y de lo feo, se navega, se esquía por arriba de la realidad, pero nunca se llega al fondo de las cuestiones, nunca se llega al sí, sí, no, no, que es evangélico. Esta nueva derecha también no apenas carece de un proyecto moral metafísico consistente al que renuncia expresamente. Desincardina la cultura incluso de la fe sobrenatural. No hay batalla cultural impregnada y traspasada por la fe católica. No hay economía sino de la ganancia, pero esta economía de la ganancia es exactamente la economía del libertario Walter Block, que eleva a categoría moral al ladrón, al delincuente, al narcotraficante y a la prostituta. Basta leer el libro En defensa de lo indefendible, lo he citado en otras oportunidades. Esta falsa nueva derecha también emprende una narrativa engañosa
Me voy a referir al caso concreto de las expresiones de Jorge Mario Bergoglio en su intervención a propósito de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no debe llamarse para prestar un servicio a la persona humana, sino a Dios. La dignidad de la persona humana, la exaltación de la persona humana, para ofrecerle una vida sin dolores, una vida placentera. Pero a buen entendedor, pocas palabras. Quienes sabemos y conocemos mínimamente la historia de la filosofía, podemos reconocer en el guión, en la argumentación que acaba de ofrecer Bergoglio, los motivos de Epicuro que está en la base del proyecto de la Cuarta Revolución Industrial. Modificar la naturaleza humana mediante la inteligencia artificial para ofrecernos el paradigma de una vida placentera, duradera y sin dolores que exalte la libertad y la dignidad de la persona humana. Ese no es el modelo cristiano. Cristo, desangrándose en la cruz, renunció de alguna manera a su dignidad, nos mostró que era el último, el más escupido por todos. Adivina quién te bofeteó, adivina quién te pegó. Vean por favor la película esta de Mel Gibson, La Pasión, tan nombrada y tan vista por tantos. A ver, ¿qué dignidad de la persona humana es esa? Bueno, justamente acaba de producirse y alguna contribución tenemos que ofrecer desde este modesto lugar. Un congreso aquí en nuestro país, en donde la Universidad Católica, la Sociedad Tomista Argentina, proponía como modelo, proponía como guión de un encuentro el paradigma de la lectura de los actos morales en Santo Tomás de Aquino, según el Concilio Vaticano II, que postula exactamente el modelo de una inmanencia rigurosamente inmanente. ¿Cómo es posible conciliar una cosa con la otra? Esto es nueva derecha. Esto es nueva derecha. Por favor, ponemos ahora en pantalla otro video donde el libertario Javier Milei, que se identifica con la nueva derecha, que es libertaria, una nueva derecha que se asocia con el liberalismo, que no es corporativa, no es metafísica, ni comunitaria aristotélicamente hablando. Toman los modelos del globalismo. Vean ustedes apenas este video para poder ir concluyendo nuestra exposición de hoy. ¿Cuáles serían los pros y los contras de justamente un lugar anarcocapitalista, ¿no? que no tiene un Estado, tiene la intervención mínima en un principio, que es lo que propones vos, ¿no? Como para asegurar la defensa y la defensa del territorio, básicamente? Bueno, fíjate que en un extremo anarcocapitalista no habría fronteras. Claro. Esto es lo que estamos hablando de la tierra como un lugar de todos, ¿no? Claro, exacto. O sea, ahí no tendrías... de hecho, las banderas y esas cosas son fronteras. O sea, cuando festejan el Día de la Bandera, para mí es como que veo un muro. Es así todo ladrillo. Digo, así yo veo la bandera. Bueno, la reflexión cae por sí misma. Ven ustedes como nuestro presidente, que acaba de presenciar el acto de jura de la bandera en la ciudad de Rosario, expresa el motivo cabal del globalismo, la liquidación del Estado-Nación y su sustitución hacia arriba por el Estado único y hacia abajo por los modelos circulares de la ciudad de 15 minutos. Todos son conscientes de esto, solo que no se habla de estas cosas en el espacio público, a no ser cuanto podamos decir, no yo, sino cuantos otros colaboradores de este canal que pretende ofrecer una versión distinta de la realidad. La verdad primero, se dice casi como guión en todas estas contribuciones. Cuando llegaba al estudio escuchaba a un colega hablando sobre las cuestiones económicas, a la doctora Chinda Brandolino y a cuantos intervienen aquí y pasan por estas pantallas. Simplemente para mostrar las incoherencias de esta nueva derecha que conduce, como dije, y lo demostré sistemáticamente y lo demostramos ahora por los hechos en concreto. Me refería al principio, enunciando los hechos importantes ocurridos en este último periodo, desde nuestra última entrega, a la aprobación en el Congreso de la Nación de la Ley Bases y Puntos de Partida. Fíjense ustedes, podrán verlo, no los voy a agobiar ahora con otro video, la argumentación de la vicepresidenta, la señora Victoria Villarruel, para emitir su voto positivo en favor de la ley Bases y Puntos de Partida. La señora Victoria Villarruel es también un representante de esta nueva derecha, sin metafísica, sin ninguna duda.
de discurso medido, de discurso políticamente controlado y correcto, aunque parezca incorrecto. Fíjense ustedes cuando argumenta y pone en confrontación dos modelos, el de la Argentina, de los que trabajan y de los que le impiden trabajar. Se apoya en un modelo del comunitarismo, en un momento comunitario, para impulsar una ley que favorece la instauración de la inteligencia artificial como punto de partida justamente del proyecto de la ley Bases, reitero, y punto de partida para la libertad de los argentinos. La llegada del proyecto Starlink. ¿Qué significa esto? El control absoluto, nuestra vida en el globo terráqueo, ya no apenas en la Argentina. El primero que llegó aquí fue el señor Elon Musk con ese proyecto. Por todos lados se ofrecen promociones con sus pantallas, que sustituyen la comunicación alámbrica por la comunicación trascendente en el sentido inmanente de la inteligencia artificial, para que podamos vivir en una burbuja transparente, para que todos nuestros movimientos y nuestros más íntimos pensamientos sean controlables y reconducibles, e incluso punibles. La disidencia será punible de aquí a poco tiempo, más temprano que tarde. El proyecto Starlink es el principio del fin de nuestras libertades. Sin embargo, un representante, en este caso de la nueva derecha, se postula en favor de ese modelo. Otro ejemplo, lo podemos tomar de una presentación que me tocó asistir, al menos en la pantalla, en internet, de jóvenes dotados, imbuidos ellos de la mejor intención, pero conducidos por mociones exteriores de una narrativa engañosa de esta nueva derecha. Me refiero, fíjense ustedes el nombre, me refiero a estos chicos autodenominados jóvenes de la Cruz del Sur. Ya el nombre debiera llamarnos la atención. Jóvenes de la Cruz del Sur, provincias del sur, para hablar de la Patagonia como la segunda Palestina. Vean ustedes la coincidencia de motivos, ¿no? Y que estos muchachos, la mayoría de ellos muy jóvenes, no alcanzan todavía a reunir en una síntesis. Y que a veces se niegan a comprenderla también, ¿no? Decía en esta presentación, quien introducía las jornadas que fueron aparentemente hace poco tiempo, bastante recientes, hablaba y agradecía a una empresa que también es editorial, que se llama Hojas del Sur. Esa empresa Hojas del Sur, según dice el relator, el introductor de las jornadas, de los jóvenes de la nueva derecha, de los que se oponen al globalismo, esa empresa Hojas del Sur es la misma que editó la obra que presentó Javier Milei en el Luna Park. Y la tapa de ese libro está cargada de simbología, porque pone en la parte inferior la Cuba comunista en el modelo del viejo comunismo. Y en la parte superior el modelo triunfante, que es el de la resolución, insisto, totalitaria del libertarianismo en el modelo de Singapur, la ciudad inteligente por excelencia, la dominación del estado mínimo tecnológico que implica la completa esclavitud de los habitantes de Singapur, en este caso. El modelo asiático, la espiritualidad asiática, pero llevada al terreno específico de la cuarta revolución industrial. De eso estamos hablando cuando hablamos de las Hojas del Sur. A los jóvenes que se proponen restaurar valores, oponerse al marxismo, cuando están caminando con los ojos vendados hacia el marxismo. Y no apenas eso. Y no apenas eso. Se puede ver también, se puede comprobar allí, lamentablemente, la incoherencia, como decía, de abrazar un modelo aparentemente aferrado a la patria, a la vida, con el momento libertario, a saber, la economía salvaje de mercado, la liquidación de las banderas nacionales, la consideración de las banderas como si fuesen un obstáculo. Bien lo pudieron presenciar ustedes en este video. Bueno, quien habla de batalla cultural también adhiere expresamente a este modelo. ¿Cómo se puede compaginar una prédica en favor supuestamente de la derecha históricamente conocida, ahora llamada nueva derecha, que comenzó
a ser nueva derecha ya por los años 60, con Alain de Benoist, que después se repotenció en Estados Unidos en la década de 70 y que se hizo patente ahora. Pareciera como que el globalismo abandonó el camino de la izquierda radical, conocida por todos, para conducirnos al globalismo y adoptó el modelo de la nueva derecha para llevar precisamente a todos los habitantes del planeta y en especial de nuestro país hacia el totalitarismo más radical. Vuelvo a repetirles, quien quiera comprender esto, solo le falta leer algunas páginas de la República de Platón, donde todo lo múltiple se reduce a lo uno, para bien o para mal. Decía, pasando así de un tema para el otro, que no hay derechas ni izquierdas a los ojos de Dios, a no ser en algún pasaje evangélico que no voy a comentar en este momento. Pero nuestro centro de referencia no es el hombre, no es el Estado mundial, no es el emperador chino por excelencia, sino Dios, creador, juez y providente. Y el modo de referir nuestra vida moral y política es mediante la restauración efectiva del verdadero santo sacrificio de la misa, que ahora Jorge Mario Bergoglio se ha propuesto destituir, buscando como fecha nada menos que un nuevo regalo a la Virgen María, ¿no? El día 16 de julio, según trasciende en los medios bien informados de los círculos vaticanos. La supresión del santo sacrificio de la misa, porque la otra misa no es sacrificio, sino banquete, que es algo protestante, es hechura de los protestantes, es algo totalmente distinto a lo que la Iglesia tuvo durante 2000 años por válido. Hay que restaurar entonces el santo sacrificio de la misa como centro de referencia de la persona humana. Es allí donde está su más alta dignidad, en el reconocimiento de su de su finitud delante del misterio que se produce en cada misa mediante justamente la recreación, la revivificación del sacrificio del Calvario, pero en forma incruenta sobre el altar. Desde este modesto lugar solo cabe, porque la responsabilidad primaria hoy es nuestra, pero de la mano precisamente de los pastores de la Iglesia. Voy a tomar un texto que puede desconcertar a muchos que siguen mis exposiciones. Teilhard de Chardin va a decir que esto de la conspiración es algo como un juego de cartas, donde nosotros estamos sentados, somos parte del botín, somos parte del juego y tenemos las cartas. Si nosotros nos levantamos, se termina el juego. Y acá vale lo mismo. Si nosotros nos levantamos de la mesa y damos un golpe en favor del orden auténticamente cristiano, se termina el juego. Pero está predicho que no va a ser así, por causa del pecado original. Está predicho que vamos a asistir a los últimos días, y uno de ellos, de los signos de los últimos días, es la supresión del sacrificio de la misa, la inversión del orden de Génesis, como viene ocurriendo. Lo único que podemos decir de aquí, y ya para cerrar esta intervención de la tarde-noche de hoy, cuanto menos aquí en el estudio, es una admonición filial al padre Bergoglio. Por favor, recapacite, convierta su alma. Monseñor Carlos María Viganó no es un cismático, el cismático es usted. Convierta su alma al Cristo sufriente, al Cristo que se desangra por nosotros. Conviértase a través del corazón inmaculado de la Madre de Cristo concebida sin pecado original. La Santísima Virgen María no es como usted cree, una buena chica que se hizo santa, sino que es sin pecado concebida. Restaure usted el sacrificio de la Santa Misa, no lo persiga más. Acabamos de ver en los últimos días una misa en donde se cantaron consignas en contra del presidente. No voy a abrir un juicio de valor sobre eso. Sí reparo en un acto, valga la redundancia, de reparación de vida. El periodista habló de una misa asquerosa. Ninguna misa es asquerosa. Lo que es asquerosa es la condición de sus ministros que la deshonran. La misa es siempre santa, católica y apostólica. Es ahí donde está el tesoro y la fuente dimanante que nos permitirá, cuanto menos, morir dignamente, aunque la batalla en este mundo no sea nuestra, aunque el triunfo no sea nuestro. Les agradezco una vez más por su atención y trato
en lo posible de entregarles lo mejor que puedo de mí sin aburrirlos, sin cansarlos. Y les pido que en esos comentarios que tan generosamente dejan, también me hagan las preguntas que consideren pertinentes, porque los leo, porque con mucho gusto los voy a contestar para que estas conversaciones tengan también extensión más allá de este encuentro accidental aquí que dura apenas 1 hora en el canal. Que tengan ustedes entonces un buen día y si Dios quiere nos veremos en un par de semanas más.